Buenos días a todos los que asistieron el día de hoy para escuchar estas dos conferencias. Agradezco a la universidad, al HEDCOB y a la maestría en propiedad intelectual por esta invitación. Bien, ¿de qué les voy a hablar hoy? En esta presentación vamos a referirnos específicamente a lo que tiene que ver con los daños a la propiedad industrial. Estos daños necesariamente asociados a la infracción de derechos de propiedad industrial, es decir, específicamente a lo que me voy a referir es a los daños causados con ocasión de la infracción de derechos de propiedad industrial. Quiero hacer una claridad en este punto, y es que lo que les voy a exponer acá corresponde a análisis que hago desde un punto de vista académico, no como autoridad desde el punto de vista pues, funcional, si no estoy hablando en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino es una posición muy personal como académico. Esto muy a pesar de que me voy a referir a decisiones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad especializada. Bien, les voy a hacer el planteamiento del problema y a partir de ahí vamos a desarrollar la tesis que pretendo sostener acá y sobre lo que espero que total claridad. Y para ello me remito al artículo 243 de la decisión 486 de 2000. Este artículo nos habla de unos criterios para calcular la indemnización de perjuicios. Voy a leerlo. Dice, para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes. A, el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción. B, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o C, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. ¿Cuál es el problema con este artículo? Como pudieron escuchar de la lectura, él comienza hablando de unos criterios para calcular, dice la norma, calcular la indemnización de perjuicios. Como habla de calcular, podría uno pensar que se está refiriendo a hacer cuentas. Técnicamente esto sería hablar de la cuantificación del perjuicio, de la cuantificación del daño. Luego, a primera vista, lo que este artículo nos anuncia en su encabezado es que se va a referir a criterios para el cálculo, la cuantificación del daño. Veamos si eso es así. En el literal A nos hablan del daño emergente y del lucro cesante. Esto no requiere mayor explicación, simplemente me voy a remitir a lo que dice el Código Civil en el artículo 1614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Todos lo hemos entendido así históricamente, así está diseñado en nuestro sistema jurídico, y es que el daño emergente y el lucro cesante son daños, ¿sí? En sí mismos ellos son daños, y siendo daños no podrían ser criterios de cuantificación del daño, porque no olvidemos, una cosa es el daño y otra diferente es su cuantificación. Y aquí se deja ver el primer problema que tiene esta norma, y es que, como lo anunciamos al comienzo, el encabezado parece referirse a cálculo, a cuantificación del daño, pero el literal A nos habla de daños.
Y siendo daños, está excluido que el literal A se refiera a la forma de calcular como tal la indemnización, es decir, de cuantificar el perjuicio. Este es el primer problema que nos ofrece la norma. Miremos qué pasa con los otros dos literales. El literal B se habla del monto de los beneficios obtenidos por el infractor. Y al hablar de monto sí parece estar hablando de unas sumas, ¿sí? Esto sí nos da un poco más le daría un poco más de coherencia al encabezado de la norma, pues al hablar de sumas, esto sí podría estar asociado a la cuantificación del daño. Y el literal C, que se refiere al precio que el infractor habría pagado, también se refiere, al parecer, a unas sumas, y esas sumas también están asociadas a la cuantificación del daño. Entonces, ¿qué tenemos? El literal A se refiere específicamente a daños, y el literal B y C, al parecer, se refiere a la forma de cuantificarlos. Sin embargo, B y C, siendo formas de cuantificación, deberían estar asociados a su vez a un daño. La pregunta es, ¿qué daño se está indemnizando cuando se tienen en cuenta estos criterios de cuantificación? En el caso, pues, por supuesto que la norma no lo dice, pero una conclusión a la que se puede llegar es que el monto de los beneficios del infractor, por lo menos en principio, podría ser equivalente al monto dejado de recibir por la víctima, que en este caso pues, es el titular del derecho de propiedad industrial. Pero si el monto de los beneficios del infractor es equivalente al monto de los beneficios dejados de obtener por la víctima, estrictamente nos estaríamos refiriendo a un lucro cesante. En el caso del precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, se me ocurre que tal vez el daño puede ser aquel monto que el titular del derecho de propiedad industrial dejó de recibir en caso de que se hubiera otorgado esa licencia. Entonces el infractor se ahorra el precio de la licencia, el titular deja de recibirlo, pero eso en estricto sentido también es un lucro cesante. De ese modo, si B y C también están haciendo referencia al lucro cesante, pues hay algo que en esta norma está sobrando, ya que el literal A también habla de lucro cesante. Entonces, ¿para qué literales B y C? Si eso, o sea, la finalidad de esto la podíamos cumplir únicamente con el literal A. Así es como esta norma nos ofrece una problemática, porque a veces habla de daños, a veces habla de las formas de cuantificar el daño, y a pesar de eso, los tres literales hacen parte de un mismo artículo, ¿sí? Se derivan de un mismo encabezado, ese encabezado los trata como criterios para calcular la indemnización, lo que debería uno llevarlo a pensar que los tres deberían hablar de la misma cosa, y no unas veces de daño y otras veces de cuantificar el daño. ¿Qué quiere decir entonces el legislador de la decisión 486 cuando utiliza esta redacción para los artículos? A mi juicio es una confusión que causa, pero apenas de manera aparente, y eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Esto que les digo no es de poca monta, porque si revisamos algunas decisiones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vamos a ver que la autoridad también se ha tenido que enfrentar a diferentes posturas en relación con la aplicación de este artículo. Vamos a revisar un par de ellas. ¿Por qué me voy a referir a la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 del Código General del Proceso, esta autoridad desde el año 2012 cuenta con facultades jurisdiccionales en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial. Esta facultad ha hecho que en la práctica lo que ocurra es que la mayoría de los casos que se tramitan en Colombia a nivel de la justicia ordinaria civil se llevan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego pues esta entidad es una buena fuente de producción en esta materia, por eso me voy a referir únicamente a la Super. Una primera postura
de la entidad en relación con este tema se puede ver en una sentencia del año 2014. Miren lo que dice. Sobre esto, es lo primero recordar la carga de la prueba que pesa en cabeza de quien alega un supuesto de hecho, caso en el cual, siendo la alegación la supuesta ocurrencia de un daño, corresponde a la demandante probar no solamente su cuantía, sino también su existencia misma, que no se presume en asuntos relacionados con la infracción a derechos de propiedad industrial, y tampoco opera de manera automática por la sola existencia de una infracción. Una vez hace esta precisión teórica en la que prácticamente pues, asume una posición en relación con la prueba del daño, dice lo siguiente, la misma sentencia. El lucro cesante, por su parte, estuvo basado en una supuesta confusión ocasionada por la similitud de los signos y fue calculada sobre la base de las utilidades percibidas por la demandada en la comercialización de los productos identificados con la expresión Rumi O, era la marca que estaba en debate en ese momento. Circunstancias que se concluyen, por un lado, del sustento fáctico expuesto en la demanda, en el que se habla de que las marcas son confundibles. Por otro, porque en las pretensiones se precisa la cuantificación del daño sobre la base de las ventas de la demandada. Y finalmente, no se hicieron referencias a otro tipo de perjuicios, por ejemplo, a la pérdida del valor distintivo de la marca, la afectación de su prestigio, etc. Siendo esto así, no es posible reconocer la existencia de un lucro cesante en favor de la demandante, quien no solo no demostró su existencia, sino que incluso no demostró que se haya materializado efectivamente la confusión como consecuencia de la infracción para, a partir de ella, establecer la materialización efectiva del lucro cesante. Miren cómo en esta decisión la entidad se refiere primero al lucro cesante. Dice, el daño que sufre el demandante, así lo entendió la super, es lucro cesante. Pero por otro lado, se refiere a los beneficios del infractor. Es decir, que por un lado habla del literal A y por otro lado habla del literal B. ¿Y cuál es el tratamiento que le da? Pues dice, sin mayor explicación sobre los literales, dice, el literal A es el daño, es decir, lucro cesante. Y el literal B, que es los beneficios del infractor, pues es la forma de cuantificar ese lucro cesante. Y en esa medida lo que está haciendo es ligar el literal B al literal A, como si estuvieran ligados causalmente A y B, pero claramente a uno le da tratamiento de daño y al otro le da tratamiento de forma de cuantificación del daño. En todo caso, esto analizado de esa forma, decir que el beneficio del infractor sea la pérdida del titular, estrictamente es un lucro cesante. La crítica que se puede hacer a esta forma de aplicar el artículo es que en el mismo artículo se están mezclando dos cosas, daños y formas de cuantificación. Y esto lo que genera es que la norma primero no sea clara y segundo pues que prácticamente algunos de esos literales sean inútiles. ¿Para qué literal B si tengo literal A? Miremos otra decisión. Es una sentencia del 12 de noviembre del año 2013. Aquí se muestra una postura que es rígida, yo la llamo rígida con visos de elasticidad. Rígida porque se acoge al sistema tradicional, pero ya vamos a ver cómo el juez en este caso se muestra más elástico al final de la sentencia. Dice así, en este caso, como en todos, se parte de la base de una regla general propia del sistema de responsabilidad civil, y es que la parte demandante tiene la carga de acreditar la existencia y la cuantía de los daños cuya indemnización pretende. Y esta es una regla que no encuentra ninguna excepción tampoco en el entorno de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Postura
rígida, postura tradicional, que es perfectamente coherente con nuestro sistema de responsabilidad civil. Más adelante dice la misma sentencia: los criterios contenidos en el artículo 243 corresponden claramente a los criterios de cuantificación, lo que supone entonces la preexistencia de un daño. Para decir esto, la entidad también se soporta en unas afirmaciones que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Específicamente me voy a referir al proceso 49 IP 2012, en donde se dice: el mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Y aquí ya vemos que la posición cambia un poco, o por lo menos ya existió una posición por parte de la entidad, pero lo que dijo fue que el artículo 243 son criterios de cuantificación. Fue explícita la afirmación. El artículo 243 corresponde a criterios de cuantificación. Y aquí fácilmente llega la primera crítica que se puede hacer a la providencia, y eso lo hablábamos al comienzo, y es: si son criterios de cuantificación, entonces ¿por qué el literal A me habla de daño emergente y lucro cesante? Sobre lo que, insisto, no hay mayor discusión y todos tenemos claro que daño emergente y lucro cesante son daños, no son formas de cuantificar daños, son daños en sí mismos. Entonces, artículo 243, no pueden ser criterios de cuantificación, porque la nos habla de daños. Primera crítica a la providencia. Y esto es tan cierto, y la falta de claridad se hace más evidente si seguimos leyendo la sentencia. Más adelante dice lo siguiente: con esto claro, una interpretación de la demanda permite señalar o identificar cuál es el daño concreto cuya indemnización solicitó la parte demandante. El daño que la demandante pretende indemnizar corresponde a la modalidad del lucro cesante y consiste en los ingresos que hubiera tenido derecho a percibir por la contraprestación que se habría seguido necesariamente si el demandado hubiera utilizado con autorización previa el signo. Es decir, haciendo una labor de interpretación de la demanda, dice el juez: en este caso, lo que se pretende indemnizar es lucro cesante. Y dice enseguida: en este caso es aplicable entonces el criterio de cuantificación establecido en el literal C del artículo 243, que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Y volvemos al mismo problema, y es que la autoridad identificó que el daño era lucro cesante, literal A, pero luego dice que para calcularlo entonces es el literal C, es decir, el valor de la licencia que hubiera tenido que pagar el infractor. Nuevamente, y esta es la siguiente crítica, se le da un doble uso al mismo artículo 243, muy a pesar de que el encabezado sugiere que en el listado se va a hablar de lo mismo. La autoridad aquí está mezclando daños con formas de cuantificación. Nuevamente, falta de claridad en lo que dice la norma. Hasta ese punto de la sentencia, entonces, vemos la posición rígida, muy similar a la que aparece en la primera sentencia de la que les hablé. Pero ahora miren esto, les decía hace un momento que el juez, a pesar de su postura rígida, luego se volvía un poco más elástico. Aquí vienen los visos de elasticidad de esa postura rígida. Dice así la sentencia, es la misma de la que estamos hablando: el daño en la modalidad de lucro cesante estaría constituido por la obstaculización de un incremento patrimonial que debió haber percibido Agrocampo por el comportamiento del demandado consistente en la utilización del signo. Ese daño existe en tanto que se puede deducir razonablemente sobre la base de las reglas de la experiencia esa utilización,
esa obstaculización de la remuneración considerada a título de daño. ¿Qué pasó entonces aquí? ¿Qué hizo el juez con esta afirmación? Primero, mostró una postura rígida, acudiendo al sistema tradicional de responsabilidad civil, a las tipologías tradicionales del daño y a la necesidad de, en todos los casos, que se pruebe el daño. Pero parece ser que se volvió un poco más elástico el juez cuando se refirió a la prueba del daño como tal. Por eso dijo: se puede deducir razonablemente sobre la base de las reglas de la experiencia esa obstaculización de la remuneración. A mi juicio, lo que se hizo en este caso fue tener por demostrado el daño a través de una labor argumentativa. El juez argumentó por qué hay un daño, no acudió directamente a las pruebas para poder establecer la existencia del daño, sino a través de una labor de argumentación muy bien hecha, ¿sí? Dijo: el daño está demostrado. Y esto, pues, contradice la necesidad de probar el daño, y eso viene de nuestro código, en ese momento Código de Procedimiento Civil. A quien alegue un hecho le corresponde demostrarlo, ¿sí? Si lo que estoy alegando es que sufrí un daño, pues tengo que probarlo, esa es la carga de la prueba. Si no lo demuestro, pues no hay lugar a que se me reconozca una indemnización. Y aquí eso fue lo que ocurrió. No se demostró el daño, sino que a través de una labor de argumentación, el juez llega a esa conclusión. En mi opinión, no puede acudirse a ejercicios argumentativos para llegar a ese tipo de conclusiones, y menos con un elemento fundamental en un juicio en el que se está reclamando una indemnización. Es fundamental probar el daño. Eso por un lado. Y por otro, considero que esa regla de la experiencia que se aplicó tampoco es muy clara. Asumió el juez en este caso que la regla de la experiencia es que normalmente los empresarios conceden licencias a título oneroso. Y yo creo que esto no es muy claro, porque las licencias a título gratuito también pueden existir. Es más, uno puede concluir que existen incentivos en los empresarios para otorgar licencias a título gratuito. Pensemos en un empresario que apenas está empezando, está en una etapa en que quiere posicionar su marca y decide otorgar licencias para poder hacer una labor de expansión. Se quiere expandir, quiere que mucha gente trabaje con su marca y darle reputación. Está en un proceso de posicionar la marca y por eso concede licencias a título gratuito. Eso es perfectamente viable. Entonces, ¿por qué concluir que la regla de la experiencia es aquella en la que necesariamente las licencias se conceden a título oneroso? Entonces, en mi opinión, ni se puede llegar a la conclusión sobre el daño a partir de un razonamiento, sino de las pruebas, y por otro lado, está mal aplicada la regla de la experiencia. Así, lo que hizo fue presumir el daño. Esto se parece mucho a algo que los españoles han trabajado y que lo llaman, dicen ellos, en casos de propiedad industrial y de competencia desleal, que los daños se indemnizan ex re ipsa. Más o menos a lo que se refieren es que el daño es tan evidente, el daño salta a la vista, que no se entra en mayores análisis, en mayores razonamientos para tenerlo por demostrado. Algo así fue lo que se hizo en este caso. No quiero decir, no quiero que quede en el ambiente la sensación de que el juez fue ligero o que fue de pronto irresponsable en su argumentación en la sentencia. Lo que digo es que el camino que utilizó ha debido ser otro. Sí hizo una buena argumentación, pero ese no era el camino para establecer la existencia del daño, que en todos los casos se debe probar. Estas dos decisiones nos muestran cómo la autoridad se ha movido en diferentes posiciones para entender qué es lo que dice el artículo 243, y hasta este punto creo que no son muy afortunadas. ¿Qué dice entonces el artículo?
¿Qué les voy a proponer aquí para que entendamos el artículo 243? Lo primero que quiero dejar claro es que para que tengamos una buena propuesta sobre el entendimiento de este artículo, tenemos que darle coherencia, ¿sí? ¿Y cómo le podemos dar coherencia? Dejando muy claro que el artículo o habla de daños o el artículo habla de forma de cuantificar los daños. ¿De qué está hablando? Lleguemos juntos a esa conclusión. Como lo he dicho varias veces, el literal A habla de daño emergente y de lucro cesante. Insisto, sobre esto no hay discusión y todos lo sabemos, daño emergente y lucro cesante son daños, no son formas de cuantificación de un daño, son daños. Entonces, literal A, y hagamos ese acuerdo acá, literal A se refiere a daños. Y eso me pone en una posición frente a ustedes, y es que si voy a sostener que el A son daños, y si les dije que el artículo tiene que ser claro en cuanto se habla de daños o de cuantificación de daños, pues B y C también tendrán que ser daños. ¿Y cómo llegamos hasta allá? Si ustedes leen los literales, es difícil, puede ser un poco difícil, nos puede rayar un poco decir que los beneficios obtenidos por el infractor y que el valor que hubiera pagado por una licencia son daños. El daño lo define la Real Academia simplemente como el efecto de dañar. Esta acción, a su vez, se refiere a causar un detrimento, un perjuicio, un menoscabo, un dolor o una molestia. Eso es lo que se entiende como dañar. Por su parte, Juan Carlos Henao, muy autorizado en estos temas, dice: el daño es la aminoración de una situación favorable. Por esta vía, entonces, nosotros tradicionalmente, para entender qué es un daño, hacemos una asociación entre esa aminoración de la situación favorable y la víctima. Es decir, que siempre que pensamos en el daño, vamos a pensar en que el daño como un fenómeno físico siempre recae sobre la víctima. Entonces, siempre existe esa relación entre el fenómeno físico daño y la víctima. Así lo hemos concebido, no solo nosotros acá, sino que si revisamos todo el ordenamiento jurídico, llegamos a la misma conclusión. Si ustedes ven daño emergente, por ejemplo, entonces pensemos en el caso de una víctima que tuvo que incurrir en unos gastos con ocasión de la infracción. ¿Quién sufrió ese daño, según el cual tuvo que pagar un dinero? La víctima. Hay una relación del daño como fenómeno físico sobre la víctima. Igual pasa con el lucro cesante. ¿Quién dejó de recibir las utilidades? Directamente esa víctima. Ahí está la relación del daño como fenómeno físico sobre la víctima. Y si continuamos con este análisis, lo mismo podemos hacer con el daño moral, lo mismo podemos hacer con el daño en la vida en relación. Con los daños, pues, que en adelante reconozca la Corte. Siempre vamos a percibir eso. Hay una relación del fenómeno físico daño con la víctima. Sin embargo, hay algo más que tenemos que tener en cuenta, y es que no todos los daños son jurídicamente relevantes. Tengamos esta idea en la cabeza que nos va a llevar a la conclusión. Por ejemplo, el daño que yo me causo a mí mismo, ese daño no es jurídicamente relevante, no podría dar lugar a que yo presente una demanda que solicite una indemnización de perjuicios con ocasión del daño que yo mismo me causé. Eso, a pesar de que como fenómeno físico es un daño, no es relevante para el derecho. Entonces tengamos esta idea, y es: hay daños que son relevantes para el derecho y otros daños que no lo son. Así diferenciemos el daño como un fenómeno físico y el daño como ese fenómeno físico que se ha reconocido como que va a tener efectos jurídicos y por tanto va a ser
indemnizable. ¿A quién le corresponde esta labor? En principio al legislador. Tendría que él establecer, y así lo hace, cuáles daños son los que tienen relevancia jurídica, cuáles daños son los que le importan al derecho. Sobre esto, Decupis, también una autoridad en la materia, dice: determinar bajo qué condiciones el daño produce efectos jurídicos es indudablemente una de las más graves tareas del legislador. Entonces, si es el legislador quien puede decir qué hechos jurídicos él considera daños, cuáles daños les va a dar relevancia jurídica, pues el legislador de propiedad industrial no fue ajeno a esa situación, y él lo que hizo en el artículo 243 fue hacer un listado de lo que él considera que son daños, no formas de cuantificar, sino daños. Y por eso, daño emergente, lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, todos hacen parte de una misma categoría, y esa categoría se llama daños. Todos son daños. No importa que no logremos ver en el caso del literal B y C esa relación entre la víctima y el fenómeno físico directamente que recae sobre ella. No importa que no lo veamos. Son daños porque el legislador consideró, y está en esa facultad, consideró que esos son daños y por tanto son susceptibles de indemnización. Insisto, no importa que ese fenómeno físico como tal no recaiga directamente sobre la víctima. Claro, esto es fácil responder ya a la pregunta de cómo indemnizamos entonces los daños a la propiedad industrial. Pues muy sencillo. Hay un primer listado, salvo que aparezcan otros, pero hay un listado, ahí está explícito, es el 243, que se puede indemnizar: daño emergente, lucro cesante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el precio que hubiera tenido que pagar por una licencia. ¿Hay que probarlos? Sí, no nos podemos salir de esa regla general según la cual el daño hay que demostrarlo. ¿Cómo demuestro el daño emergente? Pensemos en el infractor que tuvo que sacar un dinero a fin de hacer unas inversiones en publicidad para poder recuperar el valor que perdió su marca con ocasión de la infracción. Tuvo que sacar un dinero. Daño emergente. ¿Cómo se prueba? Pues demostrando que efectivamente sacó ese dinero y que ese dinero se invirtió en eso porque la marca con ocasión de la infracción pues perdió valor. Lucro cesante. Pensemos en el caso de el infractor que usa la marca, obtiene unos beneficios y esos beneficios en realidad debían ser recibidos por el titular. Entonces, si logramos establecer que el demandado, o sea, el infractor, obtuvo unos beneficios, que esos beneficios debía recibirlos el titular, pues ahí tenemos demostrado un lucro cesante. Los beneficios obtenidos por el infractor, y ojo con esto, ¿qué tengo que probar? Que el infractor se benefició con el uso de la marca. Por ejemplo, que hizo ventas con la marca cuyo titular es un tercero. Hizo ventas con esa marca, obtuvo un beneficio. Con eso nomás queda probado el daño. No es necesario demostrar que ese beneficio que él obtuvo equivale a lo que dejó de recibir el titular, porque si lo entendiéramos así, estaríamos hablando de lucro cesante. Luego, lo único que hay que demostrar es que el infractor obtuvo beneficio y con eso queda demostrado el daño. Y en el caso de la licencia, pues basta demostrar que se hizo, por ejemplo, una labor de comercialización con la marca de un tercero sin obtener la autorización. Y con eso el daño quedaría plenamente demostrado.
Bajo este entendimiento, entonces, si entendemos la norma en ese sentido, logramos hacerla coherente, en tanto que quedaría claro que en los tres literales estamos hablando de daños, o sea, estamos hablando de lo mismo y no estamos mezclando daño con cuantificación. La hacemos útil, ¿sí? No inutilizamos literal B y C, como pasa con las otras interpretaciones, y adicionalmente respetamos de alguna forma nuestro sistema tradicional de responsabilidad civil. Finalmente, y aunque este no es mi tema, simplemente lo voy a mencionar porque Camilo nos va a hablar de eso. Demostrado el daño, ¿qué resta? Cuantificarlo. Ahí sí, dos cosas distintas. El daño por un lado y por otro lado la cuantificación. Y una vez he demostrado el daño, pues tengo tres opciones para la cuantificación. La primera, del Código General del Proceso. Dice el código que todo aquel que pretenda el reconocimiento de una indemnización debe estimar, en la demanda debe estimarla bajo juramento. Es decir, tiene que hacer un juramento sobre el monto que pretende y hacer una explicación, ¿sí?, de las razones por las cuales el monto que solicita asciende a esa suma y no a otra. Si el juramento no es objetado, pues ahí, con el juramento estimatorio, queda demostrada la cuantía del daño. Opción 1. Opción 2. El juramento es objetado. Si el juramento se objeta por el demandado, si la cuantía se objeta por el demandado, entonces hay que acudir a los medios de prueba tradicionales a efectos de establecer cuánto es esa cuantía. Es decir, ahí ya va a haber debate probatorio sobre la cuantificación del daño. Opción 3. Decreto 1074 de 2015, aunque solo aplica para marcas. Es el decreto que nos habla de las indemnizaciones preestablecidas. En ese caso, pues basta señalar que se acoge el demandante al sistema de indemnizaciones preestablecidas, con eso queda eximido de probar la cuantía del daño y ya le corresponderá al juez, pues al final en la sentencia, decidir qué suma le va a otorgar a título de indemnización. Esas serían las tres opciones para, ahora sí, cuantificar el perjuicio. De esta manera, queda entonces claro a qué se refiere el artículo 243, de acuerdo a la postura que les propongo, que los literales A, B y C nos hablan de daños que en todos los casos se deben probar, y además les he mencionado cómo es que se hace la cuantificación de esos daños. Reconozco que esto se sale un poco de nuestra tradición jurídica en materia de daños, pero por eso, cuando titulé esta conferencia, me refería a un sistema de indemnización diferente. Es un sistema que se escapa de la tradición. Es un sistema diferente. Pues con eso espero que haya quedado claro y haberles transmitido correctamente la idea. Muchísimas gracias.